Espero que no le den el alta. En el momento en que escuché esas palabras desde detrás de la pared, mi corazón se congeló. Era la noche en que volví a casa después de pasar 10 horas en la carretera, recién salida del hospital. A través de la puerta, escuché a mi madre y a mi hermano decir su impactante verdad. Fue el momento en que me di cuenta de que para ellos no era más que una carga. Esa mañana, la luz del sol entraba a través de la ventana de la habitación del hospital, suave y cálida, como si estuviera celebrando mi nuevo comienzo. El médico me aseguró que mi recuperación iba bien y me permitieron irme antes de lo esperado. Cuando me enteré de que tenía un tumor en la tiroides, le dije a mi familia que era solo un problema menor, para que no se preocuparan. Hoy era el cumpleaños número 57 de mi madre. Lo tomé como una señal de que mi alta coincidiera con ese día. Si aparecía luciendo saludable, tal vez ella se sentiría aliviada. Ese pensamiento fue lo que me impulsó a hacer el viaje. Conduje durante 10 horas, tomando varios descansos en el camino. En el asiento del pasajero había una caja de regalo envuelta con una cinta y una receta para mi medicación. Mi cuerpo no estaba completamente recuperado, pero quería ver la cara feliz de mi madre. Así que, conscientemente, superé mis límites y seguí conduciendo. Llegué a la casa un poco después de las 9 de la noche. La luz del porche estaba encendida, iluminando aquella casa situada en un tranquilo vecindario residencial. No había vivido allí durante años, pero mi mano tembló ligeramente al deslizar la llave en la cerradura. Fue una prueba de que ese lugar todavía pesaba mucho en mi corazón. Sin llamar, abrí la puerta con cuidado. Justo cuando estaba a punto de gritar, «¡He vuelto!», las voces de mi madre y mi hermano desde lo más profundo de la sala de estar hicieron que todo mi cuerpo se congelara. «Papá le dejó esa casa. La quiero. Espero que no le den el alta». Por un momento pensé que había escuchado mal, pero entonces mi hermano continuó, destruyendo cualquier duda. «Es cierto. Ella dijo que era solo un pequeño tumor, pero probablemente fue para evitar que nos preocupáramos. Honestamente, si algo le pasara, en realidad haría las cosas más fáciles, menos estrés para nosotros, especialmente con el préstamo». Me quedé inmóvil detrás de la puerta, conteniendo la respiración. Mis latidos se volvieron erráticos. Un zumbido llenó mis oídos. El sonido de mi propio corazón era tan fuerte que ahogaba sus palabras. Está intentando quedarse con todo para ella. La casa del abuelo, el fondo fiduciario, todo, mientras se hace la víctima. La voz de mi madre estaba cargada de odio y envidia. Desde que mis padres se divorciaron hace 15 años, siempre había habido algo tenso en nuestra familia. Mi madre mantenía el hogar con trabajos a tiempo parcial y vivíamos en una inestabilidad constante. A mi hermano le perdonaban todo. A mí se me exigía perfección. Mi madre depositó todas sus esperanzas y responsabilidades en mí. «Tú eres confiable», solía decir. Aún así, nunca se me permitían errores. Cuando mi abuelo falleció, mi madre no dijo nada, pero recuerdo que su actitud cambió por completo. Creía que todo lo que necesitaba debía ser suyo por derecho. Si otra persona tenía lo que ella quería, consideraba que era justo recuperarlo. Mi hermano la complacía y se mantenía cerca. En apariencia, era amable y tranquilo, pero siempre menospreciaba mis esfuerzos con una sonrisa burlona. «Eres demasiado seria». Repetía las palabras de mi madre como un eco, para eludir cualquier responsabilidad. Cerré la puerta silenciosamente y exhalé profundamente. El frío se hundió en mis huesos. Saqué la caja de regalo de mi bolso y la coloqué suavemente al lado de la entrada. Guardé la llave en el bolsillo y volví a mi coche sin hacer ruido. Me había obligado a venir recién salida del hospital solo para celebrar su cumpleaños, y aún así, todo lo que escuché fue como deseaban que no regresara. Al poner en marcha el motor me di cuenta de algo. No había necesidad de regresar nunca más a esa casa. Respiré profundamente y tomé mi teléfono. Entre mis contactos encontré el nombre de Samantha y la llamé sin dudarlo. «Hola, Samantha. Disculpa la hora. ¿Tienes un momento?» Samantha no parecía sorprendida al escuchar mi voz. Simplemente dijo en voz baja: «Está bien, Lauren. ¿Pasó algo?» Las cosas se pusieron un poco complicadas en la casa de mis padres. Te lo explicaré más tarde. ¿Puedo ir a tu casa? Por supuesto. Dejaré la puerta sin llave. Tómate tu tiempo. Samantha es mi prima.
Tiene 7 años más que yo y siempre la he visto como una hermana mayor. Ella había notado desde hace mucho tiempo la tensión entre mi madre y yo. Cada vez que me lastimaba, permanecía a mi lado, tranquila y comprensiva. Ella también había tenido problemas con su propia familia. Una vez me dijo que había pasado años cargando con el peso de las expectativas de sus padres. Incluso después de independizarse, le costaba mantener la distancia emocional con ellos. Por eso, cuando le dije que no sabía cómo tratar con mi madre, nunca me juzgó. Simplemente escuchó. Más que mi madre o mi hermano, Samantha me hacía sentir lo que realmente significa la palabra familia. Conducía mientras el cansancio comenzaba a pesar en mis párpados. Mi cuerpo, recién salido del hospital, era honesto. Estaba agotado física y emocionalmente. Aún así, regresar a esa casa ya no era una opción. Llegué a la casa de Samantha justo antes de la medianoche. Ella estaba parada en la entrada, en pijama, y tan pronto como vio mi cara, me abrazó sin decir una palabra. «Has pasado por mucho». Solo esas palabras hicieron que todo lo que había estado conteniendo se derrumbara de golpe. Sin emitir sonido alguno, enterré mi rostro en su pecho y lloré. «Está bien. Ahora estás a salvo. Aquí nadie te hará daño jamás». Con esas palabras, Samantha me guió hacia la sala de estar. Su casa se sentía cálida y acogedora. Fotografías de sus viajes y pinturas de tonos suaves colgaban de las paredes, creando una atmósfera reconfortante. Más tarde, mientras servía agua, saqué de mi bolso la medicación recetada y mi expediente médico. Junto a ellos estaba la llave de la casa que había heredado de mi abuelo. «Ya no volveré más a esa casa». Cuando dije eso, Samantha simplemente asintió sin decir palabra. No necesitaba justificarme ni fingir. Podía hablar desde el corazón. Pensé que sería bonito que me dieran el alta el mismo día del cumpleaños de mamá. Le traje un regalo y fui a casa. Pero entonces la oí decir: «Quiero la casa que papá le dejó. Espero que no le den el alta. Ya no puedo confiar en nada». Mi voz tembló, pero no brotaron lágrimas. «¿Sabes lo que tu tía ha estado contando a la gente sobre tu enfermedad?». Negué con la cabeza. «Ella anda diciendo que estabas al borde de la muerte. Llora en el trabajo y por el vecindario diciendo: pensé que la íbamos a perder». Punto. Cerré los ojos. En el fondo, ya lo sospechaba. Para ella, la compasión es un recurso. Tal vez se mantiene a flote interpretando a la madre trágica. La voz de Samantha era tranquila, pero cargada de comprensión y dolor. «Lauren, tienes derecho a vivir tu propia vida. Ya no tienes que interpretar el papel de nadie más». Esa noche dormí en la habitación de invitados de la casa de Samantha. Aunque estaba exhausta, apenas dormí. Aún así, sentí que un poco de la tensión que llevaba en el pecho comenzaba a disiparse. A la mañana siguiente, me quedé mirando el techo por un rato. Mi cuerpo todavía se sentía pesado y un dolor sordo persistía en mi cabeza, pero el aire sofocante de la casa de mi madre ya no estaba. La casa de Samantha estaba tranquila. Lo único que podía oír eran los suaves sonidos de la vida matutina a lo lejos y el vertido del café en una taza. Me incorporé lentamente y cogí el teléfono de la mesita de noche. La cantidad de notificaciones me dejó sin aliento. Había más de 30 mensajes de mamá en la pantalla. «¿A dónde fuiste anoche? Estoy preocupada. Simplemente abandonaste el presente y desapareciste sin decir nada. Incluso David esperaba verte». Cada mensaje estaba cuidadosamente elaborado para parecer amable. Ninguno era genuino. Sosteniendo mi teléfono, bajé a la sala de estar. Samantha estaba en la cocina tostando pan. «Buenos días. ¿Dormiste bien?». Asentí levemente y le mostré la pantalla. Esto me estaba esperando cuando me desperté. Debería responder. Samantha me miró a los ojos y luego dejó escapar un suspiro silencioso. «Si respondes, será el mismo ciclo otra vez. Lo que necesitas ahora mismo no es una conversación. Es protección». Sus palabras atravesaron mi confusión. «¿Protección?». «Sí, protegerte a ti misma y tus derechos. Si te enfrentas a tu madre en tu estado actual, simplemente volverás a quedar agotada. Y en cuanto a la casa y el fondo fiduciario, deberías tomar medidas para protegerlos». Asentí, aunque todavía me sentía insegura. La casa y el fideicomiso que me dejó mi abuelo. Estaba claro,
sobre todo después de lo que escuché ayer, que mi madre y mi hermano los consideraban suyos por defecto. Nunca había pensado en nada de eso antes. Era mi familia, así que asumí que no había mala intención. Pero si lo que escuché eran sus verdaderos sentimientos, entonces ya no podía permanecer en silencio. Eso es exactamente lo correcto, dijo Samantha mientras colocaba la tostada en un plato. No tienes que odiarlos, pero puedes poner límites. No es ser fría, es cuidarte. Lo que has estado haciendo todo este tiempo es intentar ser la hija perfecta. Pero ahora es el momento de tomar decisiones como adulta. Mientras mordía un trozo de pan, reflexioné en silencio. Mi madre probablemente esperaba que me disculpara, que dijera que lamentaba el malentendido y que todo volviera a ser como antes. Pero no volvería atrás. No debía. Ese mismo día, Samantha me presentó a un abogado de confianza. Su nombre era Kimberly, una mujer tranquila de unos 40 años. Hablaba con tono suave, pero cada palabra tenía peso. Primero, confirmemos los detalles del fondo fiduciario. Si se administra bajo tu nombre, debemos establecer garantías legales para evitar cualquier uso no autorizado. Asentí y saqué el contrato del fideicomiso que mi abuelo había redactado antes de fallecer, junto con los documentos del título de la casa. Kimberly revisó cada uno cuidadosamente. Aquí hay algo que me preocupa. Hubo un periodo en el que el acuerdo incluía una cláusula que permitía el uso temporal con el consentimiento de la familia. ¿Familia? ¿Te refieres a mi madre? Lo más probable. Hay un registro que muestra que alguien presentó una solicitud para cambiar el fideicomisario una vez en el pasado. Nunca fue aprobada, pero no hay duda de que alguien intentó acceder. Mi pecho se apretó. No lo sabía. Nadie me había dicho nada sobre eso. Tal vez sea mejor reestructurar el fideicomiso para que el control total recaiga únicamente en ti, sin necesidad de consentimiento ni participación de terceros. También podemos restringir toda la información financiera para que solo un abogado o un tercero de confianza pueda acceder a ella. ¿Quieres continuar? Sí, por favor. Respondí sin dudarlo, sorprendiéndome incluso a mí misma. No era miedo, era una resolución silenciosa, algo que surgía más allá de la tristeza y la ira. En los últimos días he comenzado a comprender que la amabilidad y la autoprotección pueden coexistir. Después de hablar con Kimberly, decidí revisar mis registros médicos y mi seguro de salud. Hasta entonces había utilizado el que mi madre me había gestionado. Pero de ahora en adelante, me encargaría de todo yo misma. Fue mi primer paso verdadero hacia la independencia. Esa noche, mientras cenábamos, Samantha sonrió silenciosamente. Siento que poco a poco estoy recuperando mi vida. Samantha me devolvió la sonrisa y vertió agua en mi vaso. Sí, lo estás haciendo. Ahora puedes vivir tu vida por ti misma. Sus palabras penetraron suave y profundamente en mi corazón. Después de eso, pasé aproximadamente una semana tranquila en la casa de Samantha. Su atención y la calma del ambiente fueron aliviando mi tensión hasta que comencé a sentirme en paz. Una tarde, justo después de limpiar el almuerzo y doblar la ropa, mi teléfono vibró suavemente. El nombre de Kimberly apareció en la pantalla. Hola, Lauren, ¿tienes un momento? Su voz era tan serena como siempre, pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. Necesito informarte de algo. Durante la investigación del fideicomiso, encontramos múltiples casos de retiros personales no autorizados. Fueron registrados como préstamos, pero no hay antecedentes de reembolso. Me quedé sin aliento. ¿Quién lo hizo? La solicitante indicada es tu madre. Los registros muestran retiros cuando tenías 20, 23 y 26 años, por montos que oscilaban entre 5 y 10.000 dólares. Los fines declarados fueron gastos médicos del hogar y apoyo vital de emergencia. Mi mente se quedó en blanco. Legalmente, ¿qué significa eso? Si decides continuar con ello, esto se califica como mal uso. Podrías presentar cargos o una reclamación por daños y perjuicios. Todo depende de tu decisión. Cerré los ojos por unos segundos. Mirando hacia atrás, todo empezó a tener sentido. Pagar mis estudios por mi cuenta. Sus constantes quejas sobre el dinero, incluso después de que empecé a trabajar. Como siempre terminaba cubriendo a mi hermano cada vez que renunciaba a un trabajo. Ella no había pedido prestado nada. Lo había tomado.
Al darme cuenta de eso, el dolor que había estado en mi corazón durante tanto tiempo se transformó silenciosamente en ira. Quiero presentar cargos contra mi madre. Por favor, inicie los procedimientos formales. No puedo ignorar esto por más tiempo. La voz de Kimberly se mantuvo firme. Entendido. 2 días después, un sábado por la tarde, estaba leyendo un libro sola en la casa de Samantha. Ella había salido a comprar alimentos para la cena. En el extraño silencio, de repente sonó el timbre. Me pregunté quién podría ser a esa hora. Cuando abrí la puerta, mi madre y mi hermano estaban allí. Ha pasado un tiempo. Mi madre sonrió. Era la misma sonrisa ensayada que siempre mostraba ante los demás. Perdón por pasar sin avisar. Solo queríamos hablar. Mi hermano estaba vestido informalmente, con las manos en los bolsillos. Los miré en silencio. Ya había decidido que no correría ni me escondería. Aún así, mi corazón latía con fuerza. Samantha está fuera, pero pueden pasar un rato. Los dejé entrar al salón. Mi madre miró alrededor de la habitación con curiosidad. Mi hermano se dejó caer en el sofá, como si fuera el dueño del lugar. «¿Te ves bien? Me alegra verte recuperada», dijo mi madre mientras me observaba con atención. «Oye, sobre aquella noche, ¿por qué te fuiste sin decir nada?» Se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Finalmente regresaste, pero solo dejaste un regalo y desapareciste. Estábamos preocupados, ¿sabes?» Pero su tono reflejaba más molestia que preocupación, como si mis acciones hubieran estropeado sus planes. «¿Te sientes bien? Acabas de salir del hospital, ¿verdad? El médico dijo que te estás recuperando de verdad». Mi hermano añadió en voz baja: «Aún no te ves muy bien», mientras me examinaba con ojos calculadores. Los miré en silencio. Claramente no sabían que había escuchado su conversación aquella noche. «Espero que no le den el alta. La casa heredada debería ser nuestra». Si no hubiera oído sus verdaderos sentimientos, quizás ahora estaría sonriendo con ellos. Pero mi silencio ya no era el silencio de la sumisión. Era el comienzo de una frontera. «Mamá, he decidido dejar de contenerme. Aquella noche oí que tú y David dijisteis que esperabais que no me dieran el alta, que querías la casa que me dejó el abuelo». La expresión de mi madre se endureció. Eso fue un malentendido. Ninguno de los dos lo decía en serio. Solo estábamos pasando apuros económicos, eso es todo. La interrumpí. «No creo que haya sido un malentendido. Hice todo lo que hiciste». Saqué de mi bolso el sobre que me había dado Kimberly. «Estos son los registros de la investigación del fondo fiduciario. Muestran las cantidades que pediste prestadas en mi nombre sin mi consentimiento». Mi hermano se inclinó hacia adelante. «¿Qué es eso? ¿Cuándo empezaste a investigar todo esto?» «David, cállate». Incluso yo pude oír el tono cortante de mi propia voz. «He decidido tratar esto legalmente. No voy a ignorarlo solo porque seamos familia». El rostro de mi madre perdió el color. Sus labios se crisparon y estaba visiblemente conmocionada. «¿De verdad vas a llegar tan lejos? ¿Hablas en serio?» «Sí, lo estoy. Mientras enviabas decenas de mensajes fingiendo preocupación, durante años usabas mis activos en secreto. Eso lo dice todo». Después de un largo silencio, mi hermano soltó una risa seca. «Solo estaba ayudando porque mamá me lo pidió. ¿Es su responsabilidad? No». Así que, una vez más, se estaba escabullendo. Lo miré con una mezcla de incredulidad y cansancio, más allá del enfado. «Ustedes dos eran mi familia. Pero ahora ya no los veo como personas en las que pueda confiar. A partir de ahora, manténganse fuera de mi vida y de mis propiedades». Cuando terminé, mi corazón estaba sorprendentemente tranquilo. No había culpa ni arrepentimiento. Mi madre intentó decir algo, pero se tragó las palabras. Mi hermano apartó la mirada y se levantó, dirigiéndose hacia la puerta. Una vez que se cerró detrás de ellos, dejé escapar un largo suspiro. Sentí como el peso que había estado enterrado profundamente en mí comenzaba por fin a levantarse. Por primera vez, estaba empezando a recuperar mi vida. Después de discutirlo más con Kimberly, decidimos iniciar acciones legales formales. La evidencia del uso indebido de los fondos fiduciarios era suficiente para presentar demandas tanto civiles como penales.
Se enviaron cartas certificadas a mi madre y a mi hermano. Sus respuestas fueron exactamente lo que esperaba, solo un malentendido. No lo dijimos así. Ninguna disculpa sincera. Ninguna oferta de reembolso. En todo caso, actuaron como si fuera un simple asunto familiar que debía resolverse en silencio. Eso solo fortaleció mi determinación. 3 meses después, me encontré ante el tribunal. La sala estaba llena de un pesado silencio, ajeno al calor del exterior. Me senté en el estrado de los testigos. Frente a mí estaban el juez y el jurado. A mi izquierda estaba sentada mi madre. Incluso sentada, parecía fuera de lugar y visiblemente nerviosa. Aún así, su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba un maquillaje ligero, aferrándose desesperadamente a su fachada de respetabilidad. No habíamos hablado ni una sola vez desde que empezó el juicio. Ni una disculpa, ni una palabra de mi hermano. Mi abogada, Kimberly, presentó los hechos con calma. Uso no autorizado de fondos fiduciarios, 3 incidentes separados de préstamos no aprobados, declaraciones falsas, ningún intento de reembolso, ningún esfuerzo por consultar o confirmar. Las pruebas que presenté incluían documentos firmados de aquellos años, registros de comunicación con las instituciones financieras y la declaración escrita de mi abuelo, en la que me nombraba claramente como heredera. El abogado de mi madre alegó que la acusada se encontraba en una situación financiera grave y que actuó en beneficio de la familia, sin intención maliciosa. Pero yo sabía la verdad. Sabía cuánta angustia había causado ella misma, cubriendo los gastos de mi hermano, gastando en lujos bajo la excusa de costos necesarios, mintiendo sobre mi enfermedad, diciéndole a la gente que estaba grave solo para ganar simpatía. ¿Puede realmente decirse que alguien así actuó sin mala intención? Cuando me llamaron a declarar, miré hacia adelante y hablé con claridad. Quería creer que me amaban. Por eso ignoré todo lo relacionado con el dinero y la herencia. Pero la noche que regresé a casa del hospital, oí a mi madre y a mi hermano decir: «Espero que no le den el alta. Queremos la casa que heredó». Eso lo destrozó todo. Esa era la verdad. Incluso mi enfermedad estaba siendo utilizada en mi contra. Vi a uno de los jurados fruncir el ceño y mirar hacia mi madre. Luego llegó el día del veredicto. Me senté una vez más en la galería. Mi madre, incapaz de ocultar su tensión, seguía jugueteando con los papeles en sus manos. El juez leyó la decisión con voz firme. Está claro que la acusada se apropió indebidamente de los activos del fideicomiso sin autorización legal. Estas acciones constituyen un incumplimiento de contrato y presentan elementos de fraude. Por lo tanto, este tribunal impone una obligación de reembolso civil junto con multas y sanciones penales parciales. Mi madre dejó escapar un sonido débil y doloroso. La observé en silencio. Después del fallo, Kimberly se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: «Lo hiciste bien. Esto no es solo una victoria, es el establecimiento de un límite». Asentí en silencio. Mientras bajaba las escaleras del juzgado, mi madre me llamó desde atrás y corrió hacia mí. «Lauren, oye, ¿realmente tenías que llegar tan lejos? Somos familia. ¿Cómo pudiste hacer esto?» Me di la vuelta. Su maquillaje estaba corrido. Y por una vez, no era el rostro de una heroína trágica. Era pura confusión y miedo. Pero ya no me iba a dejar arrastrar por su teatro. «Puedo ser tu hija, pero no seré tu víctima. Si ser familia significa que me utilicen, que exploten mi enfermedad y que me roben mi herencia, entonces eso no es familia. Tienes que asumir la responsabilidad de lo que hiciste». Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Luego bajó la mirada. Me di la vuelta y me alejé. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, pero no miré atrás. Afuera vi a Samantha esperándome y saludándome desde lejos. Su presencia me llenó de alivio y sonreí levemente. Este juicio nunca tuvo como objetivo la venganza. Fue un paso necesario, una manera de recuperar mi vida, una vida que no pertenecía a nadie más que a mí. Y para protegerla, finalmente aprendí a decir no. Después del juicio, poco a poco comencé a construir una nueva vida. Un pequeño apartamento tipo estudio en una zona tranquila, algo alejada de la estación. No era lujoso, pero era mío. Un espacio que nadie podía invadir. La planta en maceta junto a la ventana empezó a brotar hojas nuevas. Mi corazón también comenzaba a sanar.
Regresé al trabajo. Aún no era a tiempo completo, pero acepté proyectos de marketing remoto 3 días a la semana. No era abrumador, pero me hacía sentir útil. Ese ritmo me pareció perfecto. Un sábado, Samantha vino a cocinar el almuerzo. Mientras ella se movía eficientemente por la cocina, yo estaba sentada en la mesa del comedor desgarrando lechuga para la ensalada. Por cierto, escuché algo. Comenzó suavemente. Escuché que tu mamá y David están pasando por un momento difícil. Hice una pausa con las manos. Su rostro no mostraba burla ni compasión, solo una verdad tranquila. Entre multas y daños, han tenido que soportar una carga bastante pesada. Vendieron el coche y tuvieron que mudarse. David sigue sin mantener un trabajo y viven juntos en un apartamento barato. Incluso la gente que los rodea empieza a distanciarse. Escuché en silencio. Al principio, tu madre estaba furiosa, se quejaba con todo el mundo y decía: ¿por qué mi hija me hace esto? Pero últimamente ha empezado a cambiar un poco. Ahora ve a un médico y asiste a terapia. La escuché decir algo como: necesito reevaluar cómo pienso y cómo trato a los demás. No podía saber si era una reflexión genuina, pero si finalmente había comenzado a enfrentarse a sí misma, no iba a negarle ese paso. Ya veo. Eso fue todo lo que dije. Lo acepté como un hecho. Eso era lo más cerca que podía estar por ahora. Pienso que necesitan tiempo para enfrentarse a sí mismos. Y he dejado de hacerme daño intentando salvar a alguien más. Samantha asintió y me sirvió un vaso de agua. Realmente has cambiado. Si esto hubiera sido hace unos meses, habrías llorado al oírlo. Sí, probablemente. Sonreí. Y fue, incluso para mí, la sonrisa más natural que jamás había tenido. Esa misma tarde, salí al balcón y cerré los ojos mientras respiraba el aire fresco. Incluso después de saber que mi madre y mi hermano habían caído en desgracia, no sentí que hubiera ganado. Lo que quería no era la victoria. Era la libertad de recuperar mi vida a mi manera. Y ahora, por fin, la había encontrado. Las cicatrices no habían desaparecido del todo, pero con cada nuevo día que pasaba, se desvanecían poco a poco. Y creo que seguirán desvaneciéndose.